Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy vamos a hablar aquí entre hermanos, vamos a compartir sobre una posición que ha causado un poquito de revuelo y se ha vuelto un poquito de trending. Creo que le han dado un revuelo que no debería tener realmente. Es importante aclararlo porque a veces, entre tantos términos teológicos, bueno, el catecismo, la Biblia, toda esta investigación, nos damos cuenta que, digamos que hay términos que tienen un sentido aplicado en uno y en otro modo, y pueden darse a malas interpretaciones, ¿ya? Pero lo importante es que el que gane aquí no va a ser ni Guido, ni va a ser Gibran, ni voy a ser yo. El que gana es la gente, porque es un tema que hay que dejar en claro. No, porque ya hay uno que otro lobito por ahí parando la oreja y armando chisme y armando eh, tempestades, pues, donde no las hay, pero pues obviamente por nuestra labor no falta el que aprovecha el papayazo, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? Para tratar de meter alguna cizaña, alguna cosa. Entonces vamos a hacerlo como un ejercicio normal, civilizado, charlando, exponiendo los puntos de vista, sopesando las situaciones y ya, pero no es para hacer un show, ¿sí? Show es el que ha hecho una persona por ahí que no voy a mencionar su nombre, pero tiene ahí unos títulos dudosos y, o sea, en mi época, cuando yo era niño, a los locos les gustaba hacerse creer Napoleón o se creían policías en mi época. Eso hacían los locos. Hoy en día los locos se creen pastores, apóstoles, profetas, enviados, revelados, arcángeles, querubines, bueno, hasta el mismo Jesús se cree, ¿sí? No falta el loco que cae en ese tipo de cosas y consiguen certificados, ¿sí? Miren este señor ahí con ese certificado de 89 centavos haciéndose pasar por pastor y extorsionando a la gente con libros que él mismo contradice públicamente en sus videos. Él escribe un libro y saca un Yo, video diciendo todo lo sí, contrario. sí, me disculpa, Rodrigo. Yo creo que no es necesario ahorita hablar de otras personas. No, no me parece que le aporte al tema. Ok, simplemente estaba haciendo una introducción, pero eh, ok. Lo importante de esta reflexión es que aquí podamos dejar claro las cosas entre hermanos, pero que queden claro, que no sea yo te hago un video y tú me haces otro y así sucesivamente, eso no. Solucionamos esto, ya salió a la luz y bueno, a la luz lo vamos a solucionar como se hacen las cosas con verdad, con caridad y con rectitud. Bueno, esta noche entonces tenemos a Gibran, mi hermano Gibran, eh, que tiene una posición que ahorita nos va a exponer, y está el teólogo Guido Rojas, que tiene otra posición, ¿sí? Ellos ya saben lo que opino de sus posiciones personales. Y pues sin más preámbulos voy a darle el paso a Guido que pidió comenzar con este tema. Entonces Guido va a tener 10 minutos, Gibran luego 10, cada uno va a sumar 3 minutos de a 10 cada uno, o sea 30 minutos van a hablar. Voy a cuadrar el reloj, el cronómetro, 10 minutos.
10 minutos. ¿Estás listo, Guido? Listo. Listo. Dale. Gracias, Rodrigo. Bendiciones para ti. Un saludo especialísimo en el nombre del Señor Jesucristo para ti, para nuestro amigo Gibran. Gracias por poder hacer este compartir para precisamente aclarar estas dudas y estos malentendidos que se han presentado. Bueno, la raíz de todo esto, es que pues todos saben, yo tengo un canal público, igual que lo tiene Gibran, igual que lo tiene Rodrigo, y también tengo mi grupo en Facebook, subo información, más que todo, siempre lo he dicho, trato de hacer reflexiones de orden bíblica, tanto para el pueblo católico como el pueblo evangélico, sobre temas pues que conciernen a la fe. Y sobre todo un tema que me apasiona mucho personalmente es sobre Jesucristo, la cristología como tal, y especialmente sobre lo que es la pasión de Jesucristo. Creo que en eso radica todo lo que es la historia de la salvación, ver cómo el amor tan grande que tuvo el Padre al enviar a su unigénito Hijo por la salvación de toda la humanidad. En sí, esos a veces son los compartir que yo hago a nivel personal de reflexiones, aparte pues de debates que he tenido o también diálogos, incluso con Gibran tuvimos una vez en meses pasados algo sobre el celibato, que causó mucha polémica, y también con el Rodrigo Andrés Calvo también hemos tenido muchos compartir de orden sobre temas bíblicos en general. Entonces, a raíz de todo eso, creo que hace una semana o dos yo hice un video que se titulaba Jesucristo, naturaleza divina y naturaleza humana, y desde el principio hasta el final expliqué que mi única intención era hacer una reflexión de orden bíblico nomás, sobre lo que era la pasión de Jesucristo en relación a sus dos naturalezas. Y empecé a hacer una serie de textos bíblicos, inclusive di 6 textos bíblicos donde hablan de la pasión de Jesucristo, y haciendo algo que se llama exégesis, que es una aproximación explicativa a lo que está hablando el texto sagrado. Tal vez mi error en sí, tal vez el error que pude haber cometido y que el señor Gibran lo pudo malinterpretar, fue cuando yo dije en uno de los apartes, dije varias veces que Jesucristo había muerto en su humanidad. Entonces, eso dio pie a un malentendido que después el señor Gibran puede dar su opinión. El decir que Jesucristo murió en su humanidad lo estaba hablando de una manera de orden, como decía, bíblica, de una manera más pastoral, en el sentido de que Jesucristo, el único y verdadero Hijo de Dios, su unigénito, al encarnarse de María, asume una naturaleza humana, igual a nosotros menos el pecado, pero los textos de los cuales hice yo referencia, lo que quería resaltar es que, y así lo dice entender, es que hubo una razón de orden física, por así decirlo, de orden fisiológica, por el cual Jesucristo murió en la cruz. Y en ese compartir lo dije yo muchas veces, que la razón por la cual los médicos forenses dicen que Jesucristo murió es que al estar en una posición en esa cruz, un tormento degradante, que hacían los romanos a los peores criminales, como el caso de Jesucristo al lado de ladrones, los pulmones se iban contrayendo, eso lo expliqué en el primer video, entonces la persona moría asfixiada. Cuando yo decía que humanamente Jesucristo había muerto, por favor, le voy a pedir a Gibran que cierre su micrófono, porque a veces eso puede interferir eso en mi exposición. Cuando uno está exponiendo, la otra persona cierra su micrófono. Gracias. Entonces, eso fue lo que resalté, y de pronto el señor Gibran lo malentendió. Entonces él pensaba que yo estaba hablando que Jesucristo había muerto solamente como hombre. En ese momento no estuve hablando de la unión hipostática, lo que podemos hablar teológicamente sobre la naturaleza divina y naturaleza humana de Jesucristo, solamente, como decía yo, era una reflexión de orden pastoral. A raíz de eso, el señor Gibran, con toda la libertad que tiene en su canal Testudo, él se da la tarea, no solamente con mi persona, también lo ha hecho con Rodrigo Calvo y otros apologistas católicos, de dar su opinión. Es muy respetable, eso está bien, de eso se trata todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y todo esto. Pero lo que sí me disgustó un poco es ya cuando a medida que iba pasando eso, la exposición mía, la exposición de Gibran, ya esto iba convirtiéndose ya en una acusación de orden personal, ya de herejías, de estar por parte del señor Gibran, que yo me estaba desviando de la fe católica. Entonces, en eso más que todo ha radicado esta posición. El señor Gibran ha hecho unos videos, yo también he hecho unos videos, y ya después del segundo video utilicé ya el catecismo de la Iglesia Católica y algunos términos en hebreo y griego para definir lo que yo entiendo por cuerpo, alma y espíritu, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Eso ha sido más que todo, pero el señor Gibran se le ha metido la cabeza, o cree que yo con eso estoy negando la divinidad de Jesucristo, o que el que murió en la cruz fue solamente Jesucristo hombre.
y no su parte divina. Eso yo nunca lo he hecho, yo reconozco porque eso es parte de la fe de la Iglesia Católica. Nos une lo que es el credo, creemos que Jesucristo murió en tiempos de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Murió la persona en sí de Jesucristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana, pero lo que hacía referencia yo, como lo hacen muchas veces los mismos evangelios, en algunos pasajes, sobre todo la pasión de Jesucristo, como en las cartas paulinas, es hacer referencia a Jesucristo como hombre, sin desconocer desde el punto de vista teológico que sigue siendo Dios. El señor Gibran es una persona, pienso yo, muy ortodoxa en el sentido de que él se apega al catecismo de la Iglesia Católica como esa autoridad, y yo también lo hago, pero entonces el señor no ha podido diferenciar lo que es un estudio de exégesis bíblica a lo que es un estudio sobre doctrina de la Iglesia con el catecismo. Son dos cosas completamente diferentes, aunque análogas, porque la Biblia es la primera fuente de la revelación divina, y a eso es lo que hago yo. Pero si nos vamos al catecismo con ese mismo tema, va a ser una amplitud, porque hay más de orden teológico, más de orden doctrinal, explicar ese tema. Entonces, el señor Gibran se ha ido por ese tema, por lo que dice el catecismo, con comas y puntos, mientras que yo lo que traté de hacer en mi primer video fue simplemente una reflexión de orden pastoral sobre algunos pasajes que hablan cómo Jesucristo por todos nosotros, sin dejar de ser Dios, y eso es más que todo a raíz de lo que yo podría hacer en esta primera intervención antes de pasar en sí a lo que puede ser el catecismo de la Iglesia Católica, las declaraciones que he hecho yo, o también algunos pasajes que utilicé yo especialmente para hacer estas reflexiones. ¿Ven? Lo que sí me disgustó con el señor Gibran, yo se lo dije en el primer video cuando hice esa respuesta, yo le decía al señor Gibran, mi especialidad es la teología bíblica, lo expliqué desde ese punto de vista. Gibran hizo una contestación, le dije, ve, lo más adecuado y lo más correcto entre hermanos cristianos que están en estas cosas de la apologética es que el señor Gibran me hubiera preguntado a mí si realmente estoy yo desviándome de la fe. Eso es lo que el señor Gibran hubiera hecho inicialmente, y hubiéramos podido haber hecho un compartir y haber hecho estas aclaraciones, porque como nos dice Jesús en Juan 8:44, la nos hará libres. De pronto eso ha sido, entonces el señor Gibran ha hecho un video, yo he hecho otro video, y entonces así eso se fue formando, y como estamos en YouTube y como estamos en Facebook, eso da también a que muchos no se hayan confundido, hermanos católicos y algunos hermanos evangélicos piensen que hay una serie de discrepancias de orden bíblico doctrinal en un apologista como el señor Gibran y mi persona, que soy un teólogo. Entonces ese es en sí más o menos el panorama de la situación que ha pasado con el señor Gibran, y en la cual pues yo quería inicialmente hacer como esta primera aportación a manera de lo que es un resumen general y un análisis de la situación que se presentó. Adelante, Rodrigo. Vale, Guido, te quedan 2 minutos. No, Rodrigo, no hay necesidad, gracias. Perfecto. Ok, vamos con Gibran. Antes de empezar, con el hermanito Gibi. Bueno, no, después del turno de Gibi voy a leer lo que dice la Biblia de Didache sobre la muerte y sobre que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Solo como dato general, no voy a emitir opiniones de eso, sino solo lo que dice aquí. Adelante, Gibi. Pensé que ibas a leer algo. No, después de... Ok. Muy bien. ¿Ya puedes empezar? Sí, dale. Ok, bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Rodrigo, por prestarnos tu canal para hacer este ejercicio de diálogo. Quisiera empezar ofreciendo una disculpa a Guido Rojas, porque comprendo que él se ha sentido ofendido por mi persona. Para mí en ningún momento ha sido la finalidad. Creo que como católicos, como laicos, tanto Guido como Rodrigo, como cualquier laico, merece respeto. Y aunque no haya sido mi intención, si él sintió que yo le falté al respeto, pues le ofrezco una disculpa. No es mi intención. Ahora, sin embargo, actualmente en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, hay una cantidad enorme de personas que se presentan enseñando. Algunos dicen que son cristianos, otros dicen que no lo son, otros simplemente se ponen a enseñar la Biblia, y también hay católicos que se ponen en un plan de maestros,
frente a una cámara en las redes sociales y pues esta situación ha llevado a que hoy en día se tome la palabra de un youtuber, de una persona de Facebook, de una persona de Twitter, como si fuera infalible. Mi canal se ha dedicado a ir hablando de los errores de católicos. Actualmente tengo un foro privado que se llama Ciudad Testudo, que está, bueno, es privado en el sentido de que no es de una empresa, pero cualquiera puede entrar y participar ahí y emitir su opinión. Y en ese foro de Ciudad Testudo, pues hablamos los temas como católicos. Entonces, cuando yo veo a una persona que está ofreciendo una reflexión bíblica, como es el teólogo Guido Rojas, pero tiene algunos errores, por más reflexión bíblica que sea, debería estar sujeta a la enseñanza de la Iglesia Católica. Yo actualmente no tengo forma de comunicarme con el señor Guido. Le he tratado de contactar por Hangouts, le envié un correo electrónico, le marqué mensajes y llamadas al Hangouts y no puedo contactar con él. Ahora, a mí eso realmente no me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque Guido Rojas se presenta como el teólogo que es y ofrece una enseñanza de manera pública. Esta enseñanza de manera pública, si tiene algún detalle, un error, yo creo que es sano, justo, necesario y pertinente, pues que se explique ese error. A mí esto no me parece que sea una falta de respeto, pero parece que al teólogo Guido Rojas sí. En cuanto a la importancia del tema, a mí me parece que es un tema bastante importante porque es fundacional en nuestra iglesia. La cristología es algo que se estudió a los inicios de la iglesia y es algo por lo que muchos obispos, muchos católicos dieron su vida buscando la verdad. Entonces, yo sinceramente, se me dificulta pensar que no debamos tomarlos en cuenta para ofrecer nuestras reflexiones bíblicas. Sin más, específicamente la dificultad que yo veo en la enseñanza de Guido sobre la cristología se encuentra en el apolinarismo. El apolinarismo es suponer que una parte, si vemos al hombre, una parte del hombre es la divinidad. Entonces, pues aquí hay un error. Entonces, yo en uno de los videos que hacía Guido, él decía que yo lo había llamado hereje. Yo no lo llamo hereje a Guido. A mí Guido no me parece que sea un hereje, pero está cayendo en un error. Ese error es una herejía que se llama apolinarismo. Yo no soy autoridad para definir si una persona es hereje o no es. Yo no sé si es hereje, yo no sé si sí es hereje. Yo lo que digo es que en la historia de la iglesia se puede ver las diferentes herejías. En la cristología eso se nos enseña. En la cristología se nos enseña el avanzar del entendimiento sobre la persona de Cristo y las diferentes herejías que fueron surgiendo a lo largo de los siglos. Y como la iglesia fue resolviendo esto, fue expresándolo y fue entendiéndolo mejor. Así que, pues vuelvo a ofrecer unas disculpas al teólogo Guido Rojas. Yo no creo que sea un hereje, pero sí creo que está cayendo en un error. Un error, bueno, pues que se puede resolver y ya. O sea, simplemente basta leer el catecismo. A mí me parece lo suficientemente claro sobre la composición del hombre. El catecismo dice de manera muy clara que el hombre es cuerpo y alma. Y bueno, es suficiente para resolver un asunto tan simple. Para mí no es algo que me quite el sueño ni que me canse,
pero sí es algo que se me hace muy interesante, porque me parece que podemos corregir nuestros errores y seguir adelante. Con esto termino. Ok, perfecto. Bueno, esto está rendidor. Yo les voy a leer por mi parte lo que dice aquí las notas apologéticas de la Biblia Didache, que está basada en el catecismo. Ok, vamos a empezar con lo que es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De qué manera Jesucristo es a la vez plenamente Dios y plenamente hombre? En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y el 14. También dice Filipenses 2 del 5 al 8. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así reconocido en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesucristo, la palabra eterna de Dios y el unigénito de Dios, asumió plenamente nuestra humanidad en el misterio de la encarnación sin menoscabar su divinidad. Se trata de un misterio de fe que es el fundamento de la fe cristiana. Esta creencia en Jesucristo como Hijo de Dios es la base del cristianismo y es una enseñanza que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En el prólogo de su evangelio, el Evangelio de San Juan, hace hincapié en que Cristo es el Hijo consustancial al Padre. Consustancial proviene del latín y significa de la misma sustancia. Hizo esto al describir a Cristo como palabra, en griego logos, que ha existido desde toda la eternidad y que es una persona divina, es decir, que ella misma es Dios. Ok, hablando de Jesús, él mismo es Dios como persona. Como Hijo unigénito de Dios, Jesucristo posee la naturaleza divina de su Padre y es eterno. Como Hijo de la Virgen María, tomó o asumió la naturaleza humana en la encarnación. Es la misma naturaleza humana heredada de Adán y Eva que todos nosotros compartimos. Esa unión entre la naturaleza humana y la divina, sin mezcla ni confusión entre ambas, en la sola persona de Jesucristo es llamada unión hipostática. A través del poder de Dios, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios asumió un cuerpo humano y un alma en el seno de su madre. Numerales 470 y 471 del Catecismo. Como perfecto Dios y perfecto hombre, Cristo posee tanto una inteligencia y una voluntad humana como una inteligencia y una voluntad divina. Ojo con esto. Como perfecto Dios y perfecto hombre, Cristo posee una inteligencia y una voluntad humana como una inteligencia y una voluntad divina. Sin embargo, su voluntad y su inteligencia humana está unida a su voluntad e inteligencia divina. Están unidas. De modo que es completamente obediente a la voluntad de Dios y por tanto compartió en toda nuestra condición humana todo menos en el pecado. Bueno, esto es la plegaria eucarística número 4 del misal romano. En los primeros siglos del cristianismo, varias herejías dudaron de la plena humanidad o plena divinidad de Cristo a través de distintos concilios ecuménicos. El magisterio, a través de distintos concilios ecuménicos, el magisterio refutó estas herejías
para confirmar la concepción de Cristo que seguimos manteniendo hoy en día. Numerales 465, el 468 y el 471. Y esta cuestión se aborda en el catecismo desde el numeral 464 para los que quieran consultar. Entonces ya es el turno de mi hermano Guido. Guido, ¿estás listo? Listo, Rodrigo. Bueno, adelante. Bien, gracias. Bueno, en esta segunda intervención, porque yo creo que esto más que toda aclaración, porque yo he hecho 3 videos con el de anoche explicando pues este tema, simplemente pues aprovechar esta oportunidad que tenemos a Gibran acá por la intervención de nuestro amigo Rodrigo Calvo, un amigo en común que tenemos. Acepto las disculpas de Gibran. Gracias. Yo también reconozco que muchas veces uno cae en la soberbia, en la prepotencia, en su orgullo personal. No estamos exentos de eso. Y el solo hecho de yo haber estudiado teología no me hace ni más ni menos, ni tampoco puedo decir que hermanos apologistas como son Gibran o Rodrigo Calvo no van a saber tanto o más que mi persona, porque en esta no la sabemos todos nosotros. Voy primero sí a aclarar. Más que todo esto es aclarar, porque esto no es un debate, no es una polémica. Voy primero a aclarar lo que yo entiendo de acuerdo a un libro de consulta, lo que es el apolinarismo, en el cual Gibran cree que yo tengo esa confusión. El apolinarismo, como él mismo lo decía, fue de un personaje que se llama Apolinaris, obispo de la Odisea, hacia el siglo III y IV. En sí, lo que decía el apolinarismo, en el cual Gibran piensa que estoy cayendo, es esta herejía fue otro esfuerzo para establecer lo que él decía, toda esa cantidad de cuestiones, discusiones de orden cristológica en relación a Jesús, el problema de la naturaleza de Jesús como hombre y como Dios, considerando como humano en el cuerpo y espíritu, pero nada más que divino en la mente. Eso es más que todo la herejía apolinarismo, en el cual pues el señor Gibran piensa que yo caí, pero no lo veo en cuál, porque el señor Gibran tenía que decir cuál de todas esas citas bíblicas, porque yo hice esa reflexión, cuál de todas esas citas bíblicas no la entendió o dio a entender o él pensó que yo me estaba desviando, porque lo que yo solamente fue una reflexión de orden bíblico. Él se está yendo al catecismo. Inicialmente eso fue. Entonces el señor Gibran tendrá que explicar cuál de esas 6 citas bíblicas no entendió o le dio pie para que él pensara que yo estaba cayendo en esta herejía. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el manual ya de compendio, en el numeral 467, y lo cité también en el segundo, compartí, creo fielmente en lo que dice acá, porque es un resumen precisamente también con lo que nos está hablando nuestro hermano Rodrigo, a manera de explicación, porque mucha gente, el común de la gente, del católico, a veces no entiende todos esos términos de una hipostática, de preexistencia de Jesucristo, de naturaleza humana, naturaleza divina. Entonces, como decíamos, había que hacerlo de la manera más sencilla. Dice el catecismo, y eso también lo cité yo anteriormente, dice que los santos padres enseñan unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, Señor Jesucristo. Y yo lo dije de un principio, y Gibran cuando hacía intervenciones de parte mía, los pasadas, yo decía Jesucristo es el unigénito del Padre. Como unigénito es el único Hijo que viene de toda su eternidad. Pero ese unigénito, como dice acá, es su Hijo único, dice perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre, compuesto de alma racional y cuerpo. Consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y por nosotros y por nuestra salvación. Nacido en los últimos tiempos de la Virgen, la Madre de Dios según su humanidad. Entonces yo daba unas citas bíblicas que ni siquiera el señor Gibran, porque en todas las intervenciones del señor Gibran nunca utilizó Biblia. El señor Gibran es una persona que se apega mucho al catecismo, pero nunca, por lo menos en los compartir que hizo sobre mi persona, jamás lo vi que colocara la Biblia o por lo menos diera una exégesis contraria a lo que yo había hecho. Entonces, ahí está. Cuando yo decía, por ejemplo, y ahí está en los videos, que Jesucristo es perfecto en su divinidad, siempre hace alusión a lo que es el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde dice en el principio existía el verbo, la palabra, o sea, Jesús, el verbo está con Dios y el verbo era Dios. Eso es en la divinidad, a través de toda la eternidad, y humanamente siempre cité Gálatas 4:4, donde el apóstol Pablo nos dice que en los últimos tiempos Dios envió a su Hijo, nacido según la carne, para la salvación de nosotros bajo la ley de Moisés. Ahí está. Ahora, lo que yo hacía énfasis también, cuando se habla de cuerpo y espíritu,
Aquí también el Catecismo de la Iglesia Católica dice que según el Verbo de Dios en el 466, el Verbo al unirse, o sea, el Verbo eterno, el que siempre ha existido, al unirse a la carne animada por un alma racional, se hizo hombre. O sea, humanamente hablando, perfecto, como habíamos dicho, menos en el pecado, pero cuando Jesucristo asume esa humanidad bajo María, también tiene un alma racional. Y eso entonces es lo que el señor Gibran ha hecho énfasis en decir de que el término alma, como él mismo lo plantea, solamente se recae a la parte espiritual, a la parte inmortal, a la parte incorpórea, a la parte no etérea de Jesucristo, y no es así. De hecho, si vamos al mismo Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la definición del término alma, en el numeral 363, da varias definiciones, con algunas citas bíblicas que dice al respecto, lo voy a citar de manera textual. A menudo el término alma designa en las Sagradas Escrituras la vida humana, y a eso yo hacía referencia tanto con el punto de vista antropológico de los judíos, que alma como tal es un ser viviente, porque el apóstol Pablo especifica, como decía en 1 Tesalonicenses 5:23, que el ser humano es un compuesto íntegro de cuerpo, alma y espíritu, que en griego es soma, que es cuerpo, el alma es suke y el espíritu es el neuma. ¿Ve? El espíritu como tal es la parte inmortal que da Dios a cada ser vivo de acuerdo al cuerpo, y es un alma viviente. Y eso, aunque es una concepción del Antiguo Testamento, mire que también los padres de la iglesia, los padres del catecismo de la iglesia aquí lo dicen. El término alma designa en las Sagradas Escrituras la vida humana como tal, y da como referencia a Mateo 16, 25, 26 y Juan 15, 13. O también la persona humana, o sea, cuando se habla de alma también se habla de una persona humana, Hechos 2:41. Cuando yo hacía referencia a que Jesucristo murió, el alma quiere decir como un ser vivo, como un hombre en su naturaleza humana, como un ser mortal, pero en su divinidad no puede morir porque le viene a través de todos los tiempos. Pero también ese designio de alma, que yo hice mucha referencia, dice también los padres del catecismo, o sea, quienes hicieron el catecismo, dice, pero designa también lo que hay más íntimo en el hombre, o sea, esa parte que el señor Gibran a veces hacía alusión, que yo muchas veces lo dice, y da como referencia a Mateo 26, 38 y Juan 12, 27, y además dice, y de más valor, en Mateo 10, 28, en segunda de Macabeos 6, 30, aquello por lo cual es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual del hombre. El señor Gibran también le dio este numeral, pero a diferencia mía, yo sí lo expliqué los diferentes términos. O sea que alma también es una parte que tiene Jesucristo como ser humano, y después lo va a explicar en la Biblia, que es de acuerdo a ese alma racional que le viene a María. Como ese alma racional también tiene sentimientos, tiene pasiones, tiene voluntad, tiene una parte moral, tiene una parte también afectiva. A eso es lo que yo me hacía referencia también cuando se quiere ampliar un poco más ese término alma, en el sentido de lo que Jesucristo también sufrió, sobre todo en la pasión, como hombre, tanto en su interior, en su psiquis como tal, y que después vamos a ver algunas citas bíblicas, como también sufrió ya después de una manera física en la cruz hasta entregar su espíritu, porque ahí también hago referencia en los 4 evangelios. O sea, si vamos a hablar desde el griego koiné, el término por el cual se habla de lo que es la parte inmortal en Jesucristo es el espíritu. Siempre dice, y Jesucristo entregó su espíritu. Ese es el término bíblico, que la Iglesia Católica, y también lo dice con el diccionario expositivo Bain, tanto en hebreo como en griego, le cambia a alma. Aquí viene la complicación. Entonces, pero lo que sí realmente sobrevivió a Jesucristo después de la muerte, bíblicamente hablando, es el término espíritu, que la Iglesia Católica lo ha definido también como alma. Eso nos va a entender entonces que Jesucristo también tiene una parte espiritual y también tiene una parte material. Cuando decimos que Jesucristo tiene su alma racional, a eso es que yo me hacía referencia, que el señor Gibran no pudo entender, que era, por ejemplo, las sensaciones que sentía Jesucristo, de sentir dolor, de sentir sed, de sentir también, de haber llorado, de haber sentido dolor por la misma traición de su pueblo, de sentir alegría también en algunos momentos, como cuando los 72 discípulos vienen a visitarlo, de haber sudado sangre en el jardín del Getsemaní. Entonces, todo eso hace parte de lo que se llama antropología bíblica.
En la última intervención voy a dar algunas citas bíblicas al respecto para aclarar un poco más. Entonces, solamente quería en esta sección definir lo que era el término apolinarismo y dar las dos citas bíblicas, las dos, numerales del catecismo, el compendio Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, y sobre todo el numeral 363 sobre los diferentes conceptos que el catecismo da al término alma. No solamente como parte inmortal, sino también como la parte más de los sentimientos o la parte afectiva en relación a Jesucristo, en este caso la pasión. Adelante, Rodrigo. Bueno, te quedaban 23 segundos. Listo. Pues bueno, aquí vamos aclarando términos, vamos aclarando conceptos. Hasta lo que hemos visto, hay un alma espiritual y un alma mortal. Dicho aquí en el catecismo, dicho por Guido, creo que estamos de acuerdo en que hay un alma espiritual, todos. Ya el problema entraría en definirlo el alma mortal o el alma racional en el ser humano, que efectivamente, según el hebraísmo, es bíblico. Que los hebreos decían que el alma estaba en la sangre. Pero bueno, voy a leer ahorita lo que dice esta Biblia sobre la muerte. Me gustaría que me dieras primero mi turno antes de que pasaras a dar tu explicación. Perfecto. Porque adelante. Me gustaría responder lo que dice yo. Dale. Entonces, cuando tú digas. Listo, ya. Bueno, aquí podemos ver cómo hay una confusión total en los conceptos. Ahorita Rodrigo Caldwell dice que ya se va aclarando y que no sé qué, pues yo no veo que se aclare absolutamente nada, sino que simplemente veo que Guido Rojas no tiene claros los conceptos. Entonces, voy a decir algo bien simple que va a aclarar y a poner los conceptos en su lugar. ¿Qué es el hombre? El hombre está compuesto de dos partes, cosa que no está de acuerdo ni Rodrigo ni Guido. Estas dos partes son la parte material, que llamamos cuerpo, y la parte inmaterial, que llamamos alma. La parte inmaterial, que llamamos alma, se distingue de la de los animales porque apunta hacia el cielo y por eso le llamamos alma espiritual. Entonces, que es el hombre, cuerpo y alma, San Pablo, cuando lo explica, dice que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Pero tanto el cuerpo es de naturaleza humana, como el alma es de naturaleza humana y el espíritu es de naturaleza humana. Aquí radica el problema. El cuerpo de Jesús no es eterno. Nació en la encarnación. Empezó en la encarnación. El alma de Jesús no es eterna. La tomó en la encarnación. Y el espíritu de Jesús no es eterno. Lo tomó en la encarnación. Esto es, tanto cuerpo como alma de Jesús no son eternos. ¿Por qué? Porque tuvieron un principio. Ese principio fue en la encarnación. Entonces, el error está en creer que o el alma es la divinidad de Cristo o el espíritu es la divinidad de Cristo. Ese es el error apolinarista. Porque si el espíritu es la divinidad de Cristo, entonces Cristo no es totalmente hombre, puesto que no tiene un espíritu humano. Y si el alma es la divinidad de Cristo, pues entonces tampoco es un hombre totalmente, porque entonces sería un hombre sin alma de hombre. Entonces, aquí queda claro que los conceptos ni se entienden, ni los estudian y se hacen bolas. Termino.
Ok, vale, entonces yo voy a leer en esta segunda ronda lo que dice sobre la muerte, la Biblia Didache, ¿sí? Y en el tercer y último turno, pues daré mi apreciación, ya que eh, dijeron que yo creía en 3 divisiones. Eso no es así, pero lo importante es que todo quede lo más claro posible. Vamos a leer, dice artículo 39 de Apologética. Dice, ¿qué sucede cuando morimos? Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. En el momento de la muerte, el alma inmortal se separa del cuerpo mortal y la persona experimenta el juicio particular por el que Cristo juzga en ese instante a la persona de acuerdo a las elecciones, obras que ha hecho. Y si ha muerto en gracia de Dios y en amistad con Él, San Juan de la Cruz escribía, al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Dicho 64. Según este juicio, el alma entra inmediatamente en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, después del juicio. Las almas de aquellos que han correspondido al don de Dios de la salvación mueren en estado de gracia y cuando hayan sido completamente purificados, ya sea en esta vida o en el purgatorio, entrarán en el cielo, en el estado de la felicidad eterna, en el que la persona participa de la vida y del amor de la Santísima Trinidad, en comunicación con la Santísima Virgen María y con todos los ángeles y los santos. El alma goza de un estado de felicidad perfecta y los santos reinarán con Cristo para siempre en el reino de Dios. En el cielo los bienaventurados recibirán la visión beatífica, verán a Dios cara a cara y lo contemplarán en la plenitud de su gloria. Las almas de aquellos que han respondido al don de Dios de la salvación mueren en estado de gracia, pero necesitan que les sea perdonado el castigo temporal debido al pecado que resulta del apego desordenado a los bienes creados. El alma debe purificarse antes de entrar al cielo. Esta purificación después de la muerte se llama purgatorio, mediante la purificación de todas nuestras imperfecciones antes de entrar en la presencia en el cielo. Dios no solo muestra su justicia, sino también su gran amor y misericordia. Al igual que los bienaventurados gozarán del amor y la alegría eterna, quienes han rechazado la vida eterna, quienes han rechazado a Dios, sufrirán el odio y la infelicidad eterna en el infierno. Todas las almas sufren en el infierno la pérdida de la comunión eterna con Dios y el castigo por los pecados cometidos en la tierra. Este estado de separación de Dios es eterno y no puede haber arrepentimiento. El juicio final tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. No cambiará el resultado del juicio particular. En este momento, nuestros cuerpos mortales se elevarán y se reunirán con nuestras almas. Los cuerpos de los redimidos tendrán una apariencia glorificada. El Catecismo aborda esta cuestión en el numeral 2022 en adelante. Bueno, este es nuestro tercer y último turno y este es el momento de Guido. Guido, ¿estás listo? Listo. Bueno, adelante. Bien, gracias, Rodrigo. Bueno, no sé qué pasa si me está la percepción, pero creo que ya nuestro amigo Gibran se está saliendo como del comportamiento. Ya lo veo como un poco bravo, no sé, pero esto era un compartir. Me dio la impresión en sus gestos y en la forma como hablaba. Bueno, yo voy a pedirle a nuestro amigo Gibran que en esta última oportunidad lo que él está diciendo lo pruebe con el catecismo y la Biblia, porque lo que yo dije lo probé ya con el catecismo y lo voy a probar con la Biblia. A mi parecer, con el respeto que merece el señor Gibran, lo que acaba de decir, cayó en una herejía peor, que es el arrianismo, porque no entendí bien lo que él dijo, que el cuerpo, el alma y el espíritu le vienen solamente cuando Jesucristo se encarna. Así lo entendí yo, así lo entendí yo. Yo entiendo teológicamente, yo entiendo que la parte espiritual, inmortal, incorpórea de Jesucristo es eterna.
y le viene desde todos los tiempos con la unión que él tiene por ser el unigénito de Dios. Yo lo voy a probar con la Biblia. Eso está en uno de los muchos pasajes que podemos hablar sobre la preexistencia de Jesucristo. Esto la voy a hacer lo que son las cartas paulinas, la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versos del 15 en adelante. Esta es una Biblia católica, es una Biblia de Navarra. ¿Ve? Entonces, dice así, primacía de Cristo, el cual, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Entiéndase por primogénito, no lo primero que fue creado, si no sería el organismo, sino primero en importancia en cuanto al orden establecido por Dios de lo espiritual, lo visible y lo invisible. Lo invisible, los ángeles, y lo visible, lo que es la tierra, los astros, los animales, el mismo hombre. Porque en él, o sea, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya dijimos que es, seres espirituales, angelicales y humanos, sean tronos, dominaciones, principados, potestades, todo ha sido creado por él y para él. Y algo muy importante que dice en el verso 17 en relación a Jesucristo, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Esa parte que siempre ha estado al lado del Padre, él fue la que se encarnó en María. La divinidad dejó su trono glorioso, como también dice en Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11, se despojó de su divinidad, por obediencia al Padre se hizo en su condición humana, sufrió por todos nosotros en la cruz, humillado hasta el punto de morir, muerte de cruz, y después fue vivificado, o sea, fue resucitado por el Padre, y ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Esa es una verdad bíblica, esa es una verdad teológica que cree la Iglesia Católica. Eso tendrá que explicarme el señor Gibran, porque no entendí a qué se refiere que esa parte espiritual solo le viene en la encarnación. Entonces, ¿qué es la preexistencia para él? ¿Qué es la divinidad que se encarnó en María? Por eso es que a María se le puede dar el título de Madre de Dios, la Theotokos, porque en ella se engendra humanamente esa divinidad que siempre había existido el Padre. Ahora, yo expliqué en el Catecismo de la Iglesia Católica, el señor Gibran está diciendo que no es así, y lo expliqué cómo una parte del concepto de alma tiene que ver con los sentimientos del ser humano, y eso lo voy a probar yo con Biblia, no es solamente lo que uno diga, no es solamente sus opiniones personales. Eso es una teología. Cuando uno estudia teología es eso. La diferencia entre teología, entre un teólogo y un apologista, es el que el teólogo explica la doctrina de la iglesia. El apologista defiende la doctrina. Guido, por favor, bajémosle el tono. Hablemos sobre el tema. Listo. No, porque estoy haciendo las aclaraciones desde el punto de vista de mi óptica como teólogo. Bueno, entonces vamos a mirar a ver lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, lo que es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, en el verso del 36 en adelante, en esta Biblia Católica de Navarra, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras me voy a orar. Y se llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Veamos a ver lo que está diciendo la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo dice: empezó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces le dice, ¿qué es lo que dice Jesucristo? ¿Qué es lo que sintió tristeza y angustia en ese momento? Dice: mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Nótese bien que ese término alma, psuké en griego, también puede designar esa parte que en ese momento Jesucristo, en esa pasión ya de orden espiritual, aquí estamos hablando de una agonía, no es una agonía física, es una agonía en su interior, es una agonía, como dice aquí, de tristeza, de angustia, y dice aquí, hasta el momento de su muerte. O sea, esa angustia, esa desesperación, la vivió Jesucristo primero humanamente en su alma racional, en su sentimiento como tal, que también lo dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, esta vez en lo que es el capítulo 22, verso el 39 en adelante, la misma connotación, dice oración y agonía de Jesús en el huerto, dice: salió y como era de costumbre fue al monte de los olivos, le siguieron también los discípulos, cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación, y se apartó de ellos como un tiro de piedra y de rodillas oraba diciendo lo mismo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y veamos bien a continuación lo que dice más adelante la palabra de Dios. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y mire lo que dice el evangelista Lucas, que era un médico, dice: y entró en agonía. El término agonía es el preámbulo a la muerte, pero en este caso es una agonía de orden de su alma en el sentido racional. ¿Y qué pasa en esa agonía? Oraba con más insistencia, y mire lo que dice en el verso 44: y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que le caían hasta el suelo. O sea, era tal la angustia, la desesperación, el momento anterior a lo que fue ya su pasión,
que Jesucristo en su humanidad, en ese alma racional que estaba en él, espiritualmente empieza a sudar un instinto muy propio de los seres humanos, que es el preservar la vida ante una situación trágica, dolorosa como era morir en la cruz. Ya cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan, también preciosísimo, lo que nos dice sobre la muerte de Jesucristo, este evangelista, apóstol, fue testigo ocular de la muerte de Jesucristo. Dice en el capítulo 19, verso del 29 en adelante: después de esto, como Jesús sabía que todo estaba consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y el sentirse es en su humanidad, que también está unido al verbo, ¿no? Por eso decimos que es el verbo de Dios encarnado, pero el tener sed era por toda esa deshidratación que había sentido Jesucristo, estar en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya estos eran los tormentos de orden físico en la persona de Jesucristo. Veíamos los tormentos de orden de su alma racional como preámbulo el jueves santo en la noche. Esto ya es desde el punto de vista ya real de cómo era el Cordero de Dios inmolado. Había allí un vaso lleno de vinagre sujetando una esponja empapada en vinagre y una caña hisopo. Se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: todo está consumado. Y mira lo que dice a continuación: e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El término bíblico de la parte inmortal que sobrevive después de la muerte, aquí mismo dice inclinar la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que dejó en ese momento que su cuerpo desistir. En ese momento ya el corazón deja de funcionar, y después viene lo que es la muerte cerebral, que eso lo puede explicar cualquier médico patológico. Y sigue diciendo: como era preparativo para la Pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquí el sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilatos que le rompieran las piernas y lo retirasen. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro, que habían sido crucificados en él. Esa es la razón por la cual también los médicos forenses, de acuerdo también a la historia antigua, a estos dos ladrones rompen las piernas, todo el peso del cuerpo venía abajo, y por eso los pulmones se cerraban y las personas se asfixiaban. Pero mire lo que está diciendo el apóstol Juan ya en relación a Jesucristo: vinieron los soldados y rompieron las piernas primero al uno y después al otro que habían sido crucificados. Pero en el verso 39, cuando llegaron a Jesús, al verlo ya muerto, ya había muerto, no le quedaron las piernas, y sino que a uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó agua y sangre. En ese momento el cuerpo estaba inerte. En ese momento el cuerpo de Jesucristo había separado ¿qué? Ese espíritu, como dice acá, esa parte inmortal, esa parte inmaterial que le viene de toda la eternidad, a través de lo que era su unión con el Hijo, con el Padre, como su unigénito. Para finalizar, también en la carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, verso 18, también nos da un resumen muy importante sobre este acontecimiento. Dice: porque también Cristo padeció. Y ya sabemos, ¿padeció qué? Padeció primero en su alma espiritual, en su alma, humanamente hablando, en el jardín de Getsemaní, y también padeció de una manera física ya en lo que fue el Calvario, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y sufrió una sola vez por los pecados, el justo, el que es Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarlos a quien, a Dios. Fue muerto, mire bien, fue muerto en la carne, o sea, fue muerto como hombre, sin dejar de ser Dios. Pero el morir en la carne da a entender eso, precisamente que Jesucristo, su cuerpo fue inerte, pero vivificado en el espíritu, y fue a predicar también a los espíritus cautivos. Entonces, este es un resumen, por así decirlo, ya de la palabra de Dios, que podemos apreciar tanto la naturaleza humana de Jesucristo como la naturaleza divina en la persona única del Verbo de Dios encarnado y la segunda persona de la Trinidad. Estos textos son para meditarlo, y estos textos fueron los que yo quise hacer en mis compartir a manera de una reflexión de orden pastoral y no tanto orden teológico. Adelante, Rodrigo, con eso termino ya mi intervención. Muchas gracias, hermano Guido. Entonces, ahora vamos a darle el paso a nuestro hermanito Gibran. Gibi, ¿estás listo? Sí, ya estoy listo. Bueno, adelante. Creo que en este momento hemos llegado a lo que es la esencia de esta controversia. Esencialmente, esta controversia está situada en que yo, Gibran, creo lo que dice el catecismo, que el hombre está compuesto de un cuerpo y de un alma. Esa es la naturaleza humana. A diferencia de Guido, que él mismo lo acaba de decir, él cree que el alma, que la parte
inmaterial de Jesús es eterna. No, eso no es así. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia. Yo no sé si voy a tener más tiempo para hablar, no sé si esto podrá extenderse para que Guido explique y a ver cómo él ha llegado a la conclusión de pensar que el alma de Cristo es eterna. Eterna nos referimos no a que sea inmortal, porque todas las almas de todos los hombres son inmortales. No nos confundamos, sino que al parecer Guido piensa que esa alma era preexistente, él mismo lo dice. Incluso en su video de ayer, él decía, en la cruz se separó la naturaleza humana de la naturaleza divina. No, eso no es así. Eso no lo enseña la Iglesia Católica. La naturaleza humana y la naturaleza divina no se pueden separar. Entonces, nosotros en el credo decimos que el Hijo de Dios fue crucificado, muerto y sepultado. El Hijo de Dios, Dios, fue sepultado. Dios estuvo en el sepulcro. ¿Cómo podemos pensar esto? Pues claro, porque la naturaleza humana y la naturaleza divina no se pueden separar. Pero el alma de Jesús es de naturaleza humana. No es desde la eternidad, no es preexistente. Guido hizo el apunte ahorita que empezó su video. Él dijo, es que parece que Iván, sí, yo creo eso. A lo mejor no me he dado a entender todo este tiempo, pero yo creo que el cuerpo de Cristo es de naturaleza humana y su alma también es de naturaleza humana. Esto sin dejar de ser Dios. Termino. Ok, Gibi, gracias. Gracias. Bueno, yo entonces voy a aportar mi parte para que quede clara también mi posición, ¿no? Al respecto. Sin tomar partido de uno u otro lado, simplemente voy a exponer lo mío y pues cada uno irá como tomando su decisión al respecto. Entonces, miren, yo hablo de lo siguiente. Como Pablo nos lo dice en la Biblia, hay tres elementos en la persona humana. Espíritu, alma, que el alma, como bien lo dijo Guido, es vida, ¿sí? Es el significado de vida, y cuerpo. Ahora, aquí hay algo especial. Los animales tienen un alma mortal, ¿sí? Muere con el cuerpo, ¿ok? Porque el alma es la que le da la vida al cuerpo, ¿ok? Entonces aquí tenemos el ejemplo del muñequito, el personaje que es el espíritu, la llave, que es el alma, y el cuerpo, que es el carrito. Pero en el ser humano no están separados en tres, sino que es una dualidad, que el alma es espiritual. O sea, espíritu y alma están ligados de manera indivisible. Por eso se le llama alma espiritual. ¿Ok? ¿Por qué es un alma espiritual y no es alma y espíritu aparte? Recuerden que la llavecita, representa, digámoslo, el alma, que es la vida. Sin esta llave, este cuerpo no arranca. ¿Ok? Este cuerpo no tiene movimiento. Entonces, ¿por qué el alma humana es espiritual? Porque nosotros salimos del cuerpo, en el momento de la muerte hay una separación, y nosotros tenemos la esperanza de la resurrección el día del juicio final, ¿sí? Y por tanto necesitamos llevarnos esta llavecita para que el día del juicio final entremos y prendamos este carrito, que será el carrito definitivo, ¿ok? Entonces, cuando esos dos elementos, o tres, como quieran llamarlo, que es el alma espiritual y el cuerpo, están en un solo elemento que se conoce como persona, ¿ok? Esto hace parte de la naturaleza humana. Esto es la persona, la unión de los tres que van por el camino de la vida, ¿sí? Bueno, ¿qué dijo Guido al respecto? Guido habló de que en el judaísmo, cosa que es bíblicamente cierta, ellos consideraban que el alma estaba en la sangre, la vida estaba en la sangre. Por eso prohibían en el Antiguo Testamento comer sangre y comer animales, eran casi vegetarianos los judíos.
porque tenían esta creencia de que había un alma mortal que se encontraba en la sangre. ¿Cuál de las dos es cierta? ¿Hay un alma espiritual o hay un alma mortal? Bueno, nosotros leímos ahorita en lo que leí del catecismo que existen ambas, ¿sí? Y lo menciona como una racionalidad mortal y una racionalidad espiritual, algo así. Pero esa es la misma alma a lo que se está refiriendo. Quiere decir que esta alma espiritual sí es eterna, pero el alma considerada como la sangre, ojo, que es la que hace andar echar el cuerpo, esta es un alma mortal, ¿ok? Porque se pudre, se daña con el cuerpo. En ese sentido es que yo hablo de que hay un alma mortal y un alma inmortal, que es el alma espiritual. Pero obviamente esa alma mortal desaparece con el cuerpo. Ahora no son 4 elementos, son solamente 2, el cuerpo y el alma espiritual. Ahora, ¿qué es morir? Morir es que, bueno, en el camino de la vida uno va en su carrito como persona y pasa algún evento, se le dañó el motor, se le fregó, se estrelló, se volcó, cualquier cosa. Entonces, hasta ahí llegó el cuerpo, ¿sí? Y cuando el cuerpo llega a su fin, pues el alma espiritual, ¿sí? La persona con la llavecita salen del cuerpo, esperando al último día, que será como el día de la reparación, donde el mecánico, que es Dios, le dice: viejito, ya está listo su cuerpo, a ver, venga por él, a ver dónde le tocó. Entonces le toca montarse en el carrito, en el cuerpo de la salvación eterna, en el cuerpo glorificado, o en el cuerpo de la condenación eterna para el infierno. Ahora, ¿de dónde ha salido esta confusión? Ha nacido desde los mismos hermanos protestantes, que se pusieron a inventar cosas nuevas y a terminar hablando como doctrinas de los testigos de Jehová, haciéndose pasar por evangélicos y pentecostales. Aquí está el problema. La naturaleza humana, ¿sí?, es cuerpo y alma espiritual. A esto le llamamos una persona humana, ¿vale? Ahora, persona humana no es el cuerpo, ¿sí? Y la muerte no es, digamos, que deje solamente el cuerpo de funcionar. ¿Qué es la muerte? Es la separación, ¿sí?, del alma espiritual del cuerpo, nada más. Que si se murió el espíritu, que si se murió el cuerpo, no, se murió la persona. En el caso de Jesús hablamos de la persona divina, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene naturaleza humana, o sea, tiene esto, ¿sí?, cuerpo y alma espiritual, más su naturaleza humana, más su naturaleza divina, unidas perfectamente, ¿ok? Entonces, cuando murió el cuerpo de Jesús, ¿el cuerpo era humano o divino? Las dos cosas, porque la Biblia dice que su sangre era preciosa, ¿ok? El valor de su sangre derramada es incontable, porque era sangre divina también. Si fuera sangre de un humano, pues dicen, no, pues lo mataron y punto. Pero la Biblia nos enseña que es una sangre divina a su vez, ¿ok? Entonces, cuando decimos que Jesús como Dios murió en su persona divina, estamos diciendo que murió todo, su naturaleza divina y su naturaleza humana, no el espíritu. El espíritu no muere. Si fuera por eso, entonces diríamos que los cuerpos de todos mueren y el espíritu de nadie muere. Entonces nadie en realidad muere y la muerte no existe. Si me hago entender, llegaríamos a esta ilógica, a esta aceleración ilógica por confundir, como hacen los hermanos protestantes, naturaleza humana con cuerpo, ¿sí?, con la muerte y todos estos elementos. Ya no, bueno, ese era el pequeño aporte que quería hacer. Y bueno, no sé, Guido quiere dar un último aporte de 5 minutos, ya que Gibran planteaba como una respuesta, o quiere dejarlo así. No, Rodrigo, yo ya creo que esto es así, porque esto no es para un debate y mucho menos entre hermanos cristianos. La invitación era que cada uno pudiera exponer.
El Sí. señor Gibran expuso, yo ya expuse, no tengo nada más que, solamente quisiera decir si podemos hacer un pacto de caballeros entre el señor Gibran y yo. Yo por mi parte voy a dejar esto así, no voy a sacar ningún otro video en relación a toda esta cuestión, porque hay otros apologistas católicos que también han intervenido, entonces esto ha dado pie a que haya confusiones, a que haya también en lo que queremos aclarar. Ha sido también para, no podemos ser piedra de escándalo. Entonces eso yo sí tengo mañana un compartir bíblico con el pastor Percy Rigler. Vamos a hablar sobre la pasión de Jesucristo, pero completamente alejado de todos estos términos teológicos, que si alma, espíritu, no hipostática, eso no es. O sea, por mi parte no tengo nada más. Me gustó poder tener la oportunidad de hablar con nuestro hermano Gibran, de poder cada uno aclarar, exponer, y quedamos como siempre en la paz, en el amor de lo que nos debe unir, que es Jesucristo, nuestro único y Salvador. Gracias a ti, Rodrigo, gracias a Gibran, gracias a todas las personas que en este momento están viendo este compartir. Lo vamos después a pasar también a mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica, y también a mi Facebook que llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. Bendiciones para todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano Guido. Y bueno, mi hermano Gibran, no sé, tus palabras finales, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres aportar? Te agradezco que hayas estado en este espacio para, digamos, como verdaderos cristianos, con las cosas de frente y con la verdad. Porque eso de que hacen otros hermanos, que yo soy perfecto, que yo no cometo errores, no, no, no. Aquí todos metemos la pata en un momento dado y lo importante es solucionar. Adelante, Gibran. Sí, bueno, pues nada más para terminar, quiero recalcar que dicha la controversia, Guido no toma posición, no dice, no repite si es cierto lo que yo dije. ¿Por qué? Porque entonces quedaría evidenciado su error. También Rodrigo Calvo, ahorita con la expresión que él hace y tal, acaba de decir que los judíos creían que el alma de los hombres moría. El alma de los hombres se conoce inmortal desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, yo simplemente, yo no entiendo por qué se nos hace fácil hacer como que vamos a hacer la cara, como si estamos todos bien amiguis, nos agarramos de la mano y todo, cuando no es cierto. Guido cree una cosa, Rodrigo cree otra y yo creo otra. Entonces, yo no les voy a hacer a su cuento. Si ustedes quieren seguir enseñando, háganlo. Si ustedes dicen un error, yo lo voy a decir. Y yo aquí no tengo ningún pacto de caballeros, porque la verdad tiene que mostrarse para que los otros sean libres, no para que sigan creyendo que si Dios, que si no sé cuál, o sea, pero por favor, si está el catecismo, se entiende muy claro. Entonces, yo me quedo muy enojado y simplemente yo no me voy a prestar a hacer como que sí, quedó todo muy claro. No es cierto. Guido dice que el alma de Cristo es eterna, es preexistente. Eso es una mentira, eso es el apolinarismo. Rodrigo dice que la sangre, que la sangre es la vida, que así lo decían. No, discúlpame, pero no. Los judíos decían que en la sangre estaba la vida, no que era la vida, que es muy diferente. Entonces, ¿por qué nos prestamos a decir como que si estuviéramos muy a gusto cuando no es cierto? Entonces, yo creo, por todo lo que me siguen en mi canal y saben, que yo no me voy a prestar a hacer como si todo está bien cuando no es cierto. A mí me parece que lo que están enseñando sobre la muerte de Cristo, sobre la composición del hombre, es un error. Y si me estoy equivocando yo, pues demuéstrenmelo. Agarren y digan, mira, tú te estás equivocando aquí. Lo cual no han podido hacer. Entonces, con esto termino. Vale, y bueno, no, no, muy respetable tu posición también, tienes su posición y tienes derecho a disentir. En lo que no estoy de acuerdo es en la actitud agresiva. Creo que podemos hablar civilizadamente, de manera calmada. Cuando yo hice la explicación del alma mortal, hablé, y tú mismo lo reconociste, que los judíos creían que en la sangre estaba la vida, o sea, era un alma. Pero eso no quiere decir que los judíos no creían en alma inmortal, ellos también lo dicen, que el cuerpo